Somos un ejército conformado por miles de hombres y mujeres comprometidos en velar por los sagrados intereses de nuestro pueblo y somos orgullosamente leales y dignos herederos del ejército defensor de la soberanía nacional. Ni la sumisión al dictador Daniel Ortega, ni los negocios turbios entre militares y la cúpula del Estado, tampoco el ser cómplices en la represión o ser los tres cabecillas del ejército de Nicaragua salvarán a sus tres generales de la guillotina que les aplicará tarde o temprano Rosario Murillo. Con nuestros hermanos retirados y desmovilizados del servicio militar patriótico y con la dignidad y el honor del ejército de Nicaragua, no se juega. Ese es el destino que les espera al comandante en jefe, general Julio César Avilés, y a sus dos hombres más cercanos, el jefe del Estado Mayor, general Bayardo Rodríguez, y el inspector general, general Marvin Corrales, los tres con el rango de coronel general. Jamás lo haremos porque somos patriotas y jamás lo haremos porque no somos golpistas. La comandante guerrillera Dora María Telles asegura que debido al gran poder que han acumulado estos tres generales, estarán en la mira de la codictadora y vocera gubernamental, a quien siempre le resultarán peligrosos quienes tengan alguna fuerza que la ponga en riesgo a ella. Avilés, Rodríguez y Corrales representan el tapón de la institucionalidad en el ejército y, por supuesto, los tres atienden a los intereses de la familia en el poder, una institución sin ascensos, arrodillada, sin posibilidad de cambios y con bloqueos al desarrollo profesional de otros con rangos menores. Tenemos un ejército fuerte, sólido, acerado en 1000 batallas y altamente cohesionado. Jamás lograrán descohesionarnos. Telles asegura que dentro del ejército existe un descontento generalizado, especialmente entre mandos medios y oficiales jóvenes que se sienten atrapados en una institución sin futuro. Según ellos, piden más agresiones contra la institución para que reaccionemos. ¿Reaccionemos a qué? A dar un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, como han pretendido desde el 2018. Ante esas pretensiones, nuestra respuesta es firme y clara. ¡Jamás lo haremos! El plan de Murillo, adelanta Telles, será deshacerse de los generalotes una vez ella concentre el poder, porque precisamente el poder acumulado en más de una década por estos militares representa una amenaza, sobre todo porque la obediencia la tienen hacia el caudillo sandinista, no hacia la primera dama, y porque desconfiará de que los grandes secretos y pruebas de los crímenes de lesa humanidad de su régimen salgan a flote. Jamás nos van a dividir, como pretendieron hacerlo funcionarios de organismos no gubernamentales y otros que hacían llamados a leales compañeros para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado al gobierno legítimamente constituido, lo que jamás haremos. Los tres generales han sido identificados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas como responsables de crímenes de lesa humanidad. Están en el grupo de 54 represores que encabeza el matrimonio dictatorial. Las habilidades del enemigo los llevan a buscar cómo sembrar desconfianza, sembrar división, hablar mal del uno y del otro, para provocar entonces fracturas. Y hay que estar seguro que cuanto más unidos estemos, más fuertes seremos. El ejército de Nicaragua ha sido parte activa del aparato represivo y bajo el mando de Avilés, Rodríguez y Corrales se determinó que esa institución proporcionó armas y entrenamiento a grupos de paramilitares. Todo este ordenamiento que se viene realizando contribuye a esa defensa cotidiana, permanente de la paz, que es el patrimonio esencial del pueblo nicaragüense, de todos nosotros.
Igualmente, los 3 están en la lista de sancionados internacionales. Avilés dio el banderillazo para que en las protestas de 2018 se ejecutaran actos de violencia estatal contra manifestantes, líderes opositores y ciudadanos desarmados. También pesan sobre sus hombros las labores de vigilancia, represión transnacional y asesinatos selectivos. Orgulloso, contento, y sabemos que nuestro pueblo, las familias nicaragüenses, también reconoce esa labor de todos los días y de todo momento que realizan nuestras autoridades del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, para estar todos juntos defendiendo la paz, que es el camino y el destino, porque no hay avance sin paz. Por su lado, Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor, fue mencionado como figura clave en la cadena de mando militar durante la represión de las protestas de abril de 2018. Es, según la ONU, quien leyó una orden presidencial ante jefes militares para neutralizar las protestas, lo que dio paso al uso de la fuerza letal contra la población civil, en coordinación con la policía y estructuras parapoliciales. Lo que hoy vimos es unas Fuerzas Armadas disciplinadas, cohesionadas, fuertes. Mientras Marvin Corrales, inspector general del Ejército de Nicaragua, está a cargo de labores de inteligencia y contrainteligencia en la institución castrense. En nuestro país sabemos que eso es una tarea muy compleja, muy difícil, lograr cohesionar, lograr esa disciplina. Los 3 altos militares son acusados de facilitar o participar en abusos de derechos humanos graves y sistemáticos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en beneficio del régimen de Ortega Murillo. La Presidencia de la República y Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, copresidente comandante Daniel Ortega Saavedra y copresidenta compañera Rosario Murillo Zambrana, ascendió al grado militar de coronel general al jefe del Estado Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y al inspector general Marvin Elías Corrales Rodríguez. Este es un día en el que Nicaragua está dando un paso más en lo que es el fortalecimiento, la institucionalidad del Ejército de Nicaragua. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este miércoles hablamos de generales tienen los días contados, Rosario Murillo se los volará. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. En esta edición compartiremos un extracto de una entrevista a la comandante guerrillera Dora María Telles, analista política e historiadora. Telles conversó con Álvaro Navarro, director de Artículo 66, sobre su percepción de un posible quiebre dentro del Ejército de Nicaragua o pasada de cuentas. Esto dijo el programa En Contacto, tomando como punto de partida para hablar de este tema el crimen en Costa Rica contra el exmilitar Roberto Samcam. Hablando sobre los crímenes que ha ejecutado el régimen en contra de opositores, como el último contra Roberto Samcam en Costa Rica, pero también sobre las implicaciones de los grupos de inteligencia, de investigación y de sicariato de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y ahora quiero, comandante, que hablemos sobre las posibilidades. Usted mencionaba sobre el malestar y sobre la preocupación que esto puede estar o cómo puede estar llegando el mensaje a los miembros del ejército que podrían estar repensando su apoyo a la dictadura de Daniel Ortega.
¿Qué cree usted que está pasando en este momento entre el grupo de generales que no apoyan a Daniel Ortega, pero que han estado en silencio? Algunos de ellos incluso los vimos y hay fotos de ellos en las marchas en 2018, con lo que demuestra que en algún momento tuvieron alguna posición incómoda con Daniel Ortega y con Rosario Murillo y su dictadura. No sé qué pensarán, pues, los ex generales, los generales en retiro, pues, no se han expresado, pues, ese es el punto. Pero sí, estoy clarísima de que dentro del ejército hay un malestar creciente. Y ese para mí es el punto decisivo de todo esto. Incluso hay un malestar creciente dentro de la policía, ¿verdad? Eso es exactamente el problema principal que tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y yo creo que Humberto Ortega lo dijo con toda claridad. Cuando Humberto lo mete en casa por cárcel y después lo entierran en el hospital militar a morir, ¿verdad? Es porque Humberto dice exactamente esto mismo, que hay un malestar en el ejército, que hay necesidad de que Nicaragua apunte a una transición democrática, que Rosario Murillo está incapacitada de sostener el poder si Daniel Ortega sale del escenario y que el ejército debería poder jugar un papel de facilitar la transición democrática en Nicaragua. Eso fue suficiente, de que agarraran a Humberto y lo sembraran hasta que se murió, porque así ese es el punto, ¿verdad? Lo llevaron a la muerte y él mismo lo dejó testimoniado con toda claridad en aquella grabación que se publicó por Confidencial. Así es que ese es el problema que los Ortega Murillo tienen ahora, es exactamente eso. Un Daniel Ortega decadente, un Daniel Ortega en crisis, un Daniel Ortega que no conduce, no gobierna, ¿verdad? Que hace unos inventos, pues decidió que iba a hablar de algo, de los problemas de la ciudadanía, habló del tráfico, y entonces su consuegro decidió que la gran medida era que el límite de velocidad sean 50 kilómetros por hora. Todo eso lo que te indica es que ahí hay digamos, un Daniel Ortega completa y absolutamente fuera de su circuito ordinario. Una persona que está ahí desgastada, deteriorada, digamos, inconexa. Y una Rosario Murillo que va pues ascendiendo a tomar todas las correas del poder. Pero Rosario Murillo recuerda perfectamente lo que le dijo Humberto Ortega, que ella no está en capacidad de sostener el poder, que no está en capacidad de mantenerse en el poder si Daniel Ortega falta, y que era urgente abrir una transición democrática en Nicaragua. Con eso en la cabeza, pues los Ortega Murillo mandan eliminar a la oposición que puede actuar para impulsar esa transición democrática en Nicaragua. Porque ese es el punto. Es decir, Roberto Sancán, él fue el 19 de junio. Ahora la pregunta es, ¿quién sigue? ¿Verdad? Y yo pues tengo que pensar de que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una lista para una noche de cuchillos largos, ¿verdad? En donde ponen al liderazgo de la oposición, o lo que ellos consideren que es el liderazgo de la oposición, el liderazgo de los medios de comunicación, para quitarse ese problema de encima y dejarle la mesa limpia, pues, a Rosario Murillo si Daniel Ortega sale por decisión propia o no del escenario. Comandante, ¿cuál es su valoración? ¿Cuál es su valoración sobre esa conducta que podría haber entre exgenerales, entre gente que ya está retirada del ejército o incluso algunos cuadros intermedios activos dentro del ejército contra la dictadura versus la posición de Avilés, por ejemplo? Nosotros vemos a Julio César Avilés y vemos a sus dos altos mandos que están al lado de él y se ven absolutamente cuadrados a Daniel Ortega y a Rosario Murillo. Porque hay una diferencia de conducta de esos otras exmiembros o activos, pero que pueden estar dentro, más abajo de ellos, que estas tres personas que vemos en pantalla. Bueno, es que, Álvaro, estos tres generales, pues Avilés y los otros dos, que son, digamos, el jefe de Estado Mayor y el inspector general, pues son el gran tapón de la institucionalidad. Primero, que son los que han arrodillado el ejército frente a los Ortega Murillo. Y segundo, son el gran tapón en el ascenso y el escalafón
del ejército. Un ejército sin ascenso y sin escalafón no existe. Es decir, Avilés lleva 15 años en el ejército, de jefe del ejército. Ningún otro jefe del ejército anterior estuvo 15 años. Y eso va a ser un gran problema para él. Porque alguien como Rosario Murillo, que es una persona muy insegura, ¿verdad? Va a ver en Avilés a alguien que tiene demasiado poder, que ha acumulado demasiado poder en 15 años. De manera que Avilés y los otros dos generales pueden contar con que se los van a volar, los van a sacar de circulación, los van a mandar a su casa en pijamarse y a no abrir su boca, porque tienen demasiado poder. Pero toda la estructura y el mando del ejército está completamente congelado. ¿Y vos crees que para los coroneles y los generales es alegre que les retengan los pasaportes a ellos y a su familia? ¿Les gusta que no puedan salir del país ellos y su familia? Que estén permanentemente con temor a ofender al poder porque les puede pasar algo a ellos, a sus familias y a sus propiedades. Nadie está contento con eso. Y nadie está contento con eso en Nicaragua. Y ellos están a la vista inmediata de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ellos no están contentos con eso. Ellos han visto lo que pasó en la policía. ¿Dónde están los mandos de la policía que estuvieron al frente de la represión en 2018? En su casa. En su casa. En el mejor de los casos con alguna pensión, en el mejor de los casos, y en otros sin nada. Y a alguien como Acuña, un hombre de confianza de Daniel Ortega, de 40 años, comisionado general y jefe de su escolta, lo degradaron, le dieron baja de San Rosa, lo confiscaron y no se sabe bien si está casa por cárcel o está metido en el chipote. ¿Vos crees que todo oficial del ejército está viendo lo que ha sucedido en la policía? Todos lo tienen claro. Los que creen que van a estar ahí eternamente son Avilés y estos otros dos. ¿Verdad? Que porque ellos se han arrodillado y han arrodillado al ejército frente a los Ortega Murillo, pues destruido la institucionalidad militar, que es exactamente lo que decía Roberto Sancán, que la institucionalidad del ejército ha sido completamente destruida por los Ortega Murillo y por estas cabezas, pues, que han facilitado que el ejército se haya convertido en una guardia pretoriana. Ahora, ¿qué oportunidades hay de que el ejército sirva de, no sé si de fiel de la balanza o de que pueda presionar adentro por esos descontentos que puede haber, para que haya una transición, o al menos para que el ejército adopte una posición un poco más digna, un poco más de rescatar lo que en algún momento se comprometieron a defender? Todo está jugándose sobre la mesa, pero la gente cambia, los grupos humanos cambian, y aquí se está acercando el momento en que los oficiales del ejército van a tener que tomar la decisión de respaldar una transición democrática. Pues no la van a impulsar ellos, evidentemente, tiene que impulsarla la oposición. A la oposición a lo que nos corresponde es empujar por una transición democrática. Pero ellos van a estar ahí y van a tener que tomar esa decisión, y a mí no me cabe la menor de las dudas que en el momento crítico, ¿verdad?, la inmensa mayoría de la oficialidad militar va a abonar camino para una transición democrática. ¿Y por qué lo digo? Pues porque la vida para ellos es invivible. La transición, la democracia es para la mayor parte de los mandos de ese ejército un espacio en el cual se pueden desarrollar como militares profesionales, en una institución profesional que se respeta, que tiene sus propios reglamentos y normas, donde no hay unos reyesuelos ahí de por vida como está Avilés. Va a haber un momento en que eso va a estar sobre la mesa y ellos van a tomar la decisión, y yo creo que en ese momento van a tomar la decisión correcta, porque esa decisión correcta depende también su tranquilidad personal y familiar.
no están tranquilos, ni personalmente, ni su familia, ni su entorno, ni nadie dentro de la oficialidad militar. Pero hasta este momento han mostrado una enorme cobardía, comandante. Los mandos medios o los coroneles o los que pueden de alguna manera empujar desde abajo para que el ejército tome una posición, por lo menos lo que se ve públicamente, que están de cobardes, están relegados y obedeciendo a quien les ha arrodillado a su institución. Bueno, la condición de los militares es de obediencia, ¿verdad? Y disciplina. Esa es una de las... Es decir, los militares, por definición, no deberían ser deliberantes. Lo que pasa es que Avilés se ha convertido en un jefe de campaña de los Ortega Murillo. Han dado con camiseta de campaña, ¿verdad? Por eso digo, legitimando y desvirtuando el papel de la institucionalidad militar. Ahora yo, pues, como te digo, no hago descansar la responsabilidad de los cambios en Nicaragua sobre la oficialidad del ejército. Los cambios en Nicaragua dependen de nosotros. La oficialidad del ejército tiene que acatar la ley, la constitución. Por eso es que reclamamos que se hayan entregado armas en el 2018 para la represión o que se hayan usado oficiales militares para la inteligencia y para la represión. Y por eso es que se reclama que gente como Avilés y los otros dos cabezas de ese ejército pongan a la institución subordinada a los intereses de una familia. Es decir, queremos una institucionalidad militar. Y como te digo, llegado el momento, ahí vas a ver cuál va a ser la reacción de la inmensa mayoría de los oficiales que están dentro del ejército. Usted mencionaba la oposición. En realidad, pues por lo que se ha visto hasta ahora, de la oposición es que están totalmente desactivados, pulverizados, algunos todavía reclamándose posiciones ideológicas de quién es el más puro y quién no, y en eso se han enfrascado los últimos años. ¿Cómo puede esperarse de que esta oposición tenga algún nivel de incidencia como para que este ejército en algún momento pueda también verlos con respeto y decir, bueno, si esta es la alternativa, pues nos vamos a plegar aquí? Es decir, pareciera como que también hay una enorme incertidumbre para estos oficiales militares, porque la alternativa al frente tampoco es certera, es segura. Pues el liderazgo de la oposición se configura en la lucha, Álvaro. Eso no está predeterminado. Es decir, no hay una oposición matriculada. Es decir, yo estoy matriculado y no hay una oposición matriculada. Oposición es el que hace oposición. ¿Qué debería estar haciendo? Oposición. ¿Qué debería estar haciendo la oposición articulada, comandante? ¿Ah? La oposición que está en los grupos, que tiene liderazgo, ¿qué debería estar haciendo frente a este escenario de incertidumbre militar que hay en Nicaragua? Hacer oposición y presentarle al país, incluye al ejército, incluye a los oficiales militares, a los oficiales del ejército, incluye a los funcionarios públicos, ¿verdad? Una propuesta básica de lo que significa la democracia para todos. Es decir, los funcionarios públicos deben alcanzar una solución democrática en Nicaragua, y lo mismo los oficiales militares y lo mismo los oficiales de la policía, que no hayan cometido crímenes. Evidentemente los que hayan cometido crímenes tienen que ir a la justicia, y no hay vuelta de hoja, no hay pérdida con eso. Pero pues yo no puedo decir lo que tenga que hacer otro opositor. Yo lo más que puedo decir es me veo yo en el espejo o el partido al que yo pertenezco. Pero pues está Roberto Sancán. El ejemplo de Roberto Sancán es hacer oposición. Eso es hacer oposición. No es simplemente estar de francotirador hablando mal de otro opositor. Eso es irrelevante, pues. Eso, los Ortega Murillo se mueren de la risa con eso. O con los debates ideologizadísimos, pues sobre esto también se mueren de la risa los Ortega Murillo. A los Ortega Murillo lo que les molesta es una oposición incisiva como la que hacía Roberto Sancán. Eso es lo que les duele. Si no les doliera, pues no lo hubieran mandado a matar. Ese es el punto. Es decir, ¿dónde muestran ellos que les duele? Muestra que les duele en el momento en que reaccionan. Esa oposición es efectiva, no es que no es efectiva. Cualquiera puede decir, no, eso son palabras y palabras que dicen y dicen, pero les duele, les molesta, los hiere, les estorba. ¿Qué quiere decir? Que esa oposición es efectiva.
Roberto Sancán era efectivo haciendo oposición y por eso lo matan a matar. Y así llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.